¿Y de dónde viene esto de subnetting? Bueno, le voy a hacer un gráfico simplemente para que tengan una idea. Por ejemplo, esto es un router aquí, eso para que tengan una idea. Esto es un router aquí y este es un router aquí. Si se recuerdan, cada router de esos representa una red LAN que tienen conectada aquí. Este router tiene una red LAN aquí y este tiene otra red LAN aquí. Entonces, nosotros para utilizar IP en toda la red completa necesitamos un bloque de dirección IP. Que como ustedes saben hay tres clases de dirección IP. Por ejemplo, nos dan la dirección 192.168.1.0. Una pregunta a todos, ¿qué clase es esa dirección? Escríbanmela por el chat. ¿Qué clase es esa dirección IP que yo acabo de escribir en la pantalla? Ok, Jorge me dice que clase C. ¿Quién más? Carlos me dice que clase C. Efectivamente, una dirección de clase C porque de los 4 octetos, recuerden que en el primer octeto yo lo utilizo para identificar la clase. Y si el número se encuentra entre 126, 128 y 191, entre 192 y 223, entonces es una dirección de clase C. Como el número aquí del primer octeto es 192 de clase C. Si es clase C significa que el primer octeto, el segundo y el tercero representan la red. O sea que esta parte de la dirección IP aquí representa la red. Y esta parte aquí representa la computadora, aquí los hosts. Pero ¿qué pasa? Esa dirección IP 192.168.1.0 representa una red con 254 computadoras. Recuerden que de los 32 bits que tiene una dirección IP, en total 24, que sería el primer octeto que tiene 8 bits, el segundo octeto tiene 8 bits y el tercer octeto tiene 8 bits. Entonces tendríamos 24 bits, representan la red. Y los últimos 8 bits aquí representan la computadora. Los últimos 8, el host. Entonces, yo tengo una red, la IP 192.168.1.0 es una red que tiene 254 PC. ¿Por qué 254 PC? Porque de los 24 bits, de los 32 bits, 8 son de computadora y como ustedes van a ver más adelante, yo hago 2 a la 8, me da 256, menos 2 me da 254. El 2 a la 8 es 2 porque estamos trabajando con números binarios y el 8 es porque tengo 8 bits dedicado a host, eso da 256. El menos 2 viene de que de las 256 direcciones que yo tengo disponibles en mi red 192.168.1.0, la .0 al final y la .255 yo no puedo asignársela a ninguna computadora, porque la .0 que sería la 192.168.1.0 es la red y la .1.255 representa el broadcast. El broadcast es la dirección IP en la cual cuando yo la utilizo y mando un paquete a esa dirección IP, ese paquete le llega a todas las máquinas de la red. Entonces, ¿a dónde viene toda esta explicación de 192.168.1.0 y una red con 3 routers que tiene entonces 3 LAN y 2 conexiones de WAN? Porque este es un LAN aquí, este es un LAN aquí y este es un LAN. Son 3 redes LAN. 3 LAN. Y yo tengo un WAN aquí que es este segmento de aquí a aquí. Y tengo este segmento de aquí a aquí, es otro WAN. Entonces yo tengo 2 redes WAN. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi red imaginaria que yo tengo aquí necesita, para interconectarse, todas estas, requiere 5 redes lógicas. Pero yo solamente tengo una red lógica, que es la 192.168.1.0. Pero yo necesito 5 redes. Entonces yo tengo 2 opciones. O yo compro, recuerden que las direcciones IP, a nivel general, las direcciones públicas en Internet,
se compran. Entonces yo tendría que comprar bloques de direcciones IP. En el caso hipotético de que esto fuera un ISP, por ejemplo, tendría que comprar 5 bloques. Voy a borrar la pizarra antes de continuar. Vamos a dibujar la red de nuevo. Un router, 2 routers aquí y un LAN aquí y otro aquí y otro aquí. Yo tengo aquí la 192.168.1.0. Entonces, como yo tengo un LAN, 2 LAN, 3 LAN y un WAN aquí, yo necesito 5 redes lógicas. Porque cada segmento de red, este LAN es un segmento de red, este LAN es un segmento de red, este WAN es un segmento de red, este WAN también y este WAN también, y este LAN aquí. Entonces yo tengo 5 segmentos de red. Yo necesito entonces 5 redes lógicas. ¿Qué opciones yo tengo? Yo puedo usar 5 bloques de dirección IP de clase C, por ejemplo, y asigno una dirección de clase C, una red completa de clase C aquí, una en este WAN aquí, una en este WAN aquí, una en el LAN aquí y una en el LAN aquí. O tomo una dirección de clase C como esta y la divido en 5 redes lógicas. Entonces, la técnica de subnetting no es más que tomar una gran red lógica y dividirla en cantidades de redes lógicas más pequeñas que me permitan a mí interconectar mis redes. ¿Quién no entendió ese concepto antes de yo continuar con el siguiente slide? Básicamente, el mensaje aquí es que la técnica de subnetting no es más que yo tomar una gran red lógica, un bloque de direcciones IP lógico, y yo tengo que subdividirlo en redes, en bloques de redes más pequeños para yo asignárselo a cada segmento de la red. De esa forma yo ahorro direcciones IP. Porque como ustedes ya saben que las direcciones, recuerden que estamos trabajando con IPv4 aquí en CCNA, IP versión 4, aunque hay un módulo de IPv6 en el curso de CCNA, pero cuando se creó IPv4, con el boom del internet y la computadora y todo eso, llegamos a un punto que las direcciones IPv4 se estaban agotando y para administrar mejor su uso se inventaron varias técnicas como el NAT, que lo van a ver aquí, y también el subnetting. El subnetting no es más que una técnica para nosotros ahorrar direcciones IP, en la cual con el subnetting administramos mejor lo que es un recurso finito, que es las direcciones IP. Y básicamente ese es el objetivo del subnetting. Utilizar de una manera más eficiente los bloques de direcciones IP. Entonces, lo que vamos a aprender aquí es cómo nosotros podemos dividir una red lógica en muchos bloques de redes más pequeños, lógicamente. Jorge pregunta, algunas redes he encontrado que no siempre la WAN y la LAN no son parte de la misma red. Obviamente, eso es cierto, Jorge, porque cada segmento de red tú puedes ponerle un bloque de dirección IP y no tiene que ser obligatoriamente que pertenezcan a la misma red lógica, sino que pueden ser lógicamente bloques de dirección IP separados. O sea, eso es válido. Pero lo ideal es que tú hagas un plan de subred en tu red completa y a partir de una gran red lógica tú la subdivides en una red más pequeña y la asignes los bloques a cada segmento de red de manera ordenada. Eso es lo recomendable. Entonces vamos a ver aquí cómo se crea una subnetting, o sea, cómo nosotros podemos hacer el proceso de subnetting. El proceso de subnetting es bien simple. Se debe de tomar el bit prestado de la porción de host. Recuerden que una dirección IP siempre tiene, vamos a poner aquí 10.0.0.0. ¿Qué clase es esa dirección IP? Lo que contesten que es clase A están correctos. ¿Por qué? Porque el primer número aquí está entre 1 y 126. Entonces, si es clase A, el primer octeto, que es este, pues es la red. Y estos 3 últimos octetos son los hosts. Recuerden que todas las direcciones IP tienen una parte de red y una parte de host.
Para nosotros crear subnetting, simplemente tomamos bit prestado de la parte de host. En este caso, esto es una clase A y vamos a tomar bit prestado de la parte de host, que sería tomar bit prestado de aquí, de este octeto. Y luego, si llenamos ese octeto de bit prestado, pasamos a este y luego pasaríamos a este. Pero ese es el primer paso, que es tomar bit prestado de la parte de host para convertirlos en subredes. Entonces, el primer paso sería determinar el número de redes requeridas. Obviamente, cada vez que estemos frente a un escenario en la vida real o un ejercicio en el curso de CCNA, le van a pedir que hagan un plan de subnetting de acuerdo a una cantidad de redes específicas. Le van a decir, mira, la red tiene, por ejemplo, 10 redes, 200 redes, 700 redes, 50 redes. Entonces, en base a ese número de redes que se requieren, yo voy a tomar la cantidad de bit prestado. Y yo tengo que siempre tomar en cuenta la cantidad de redes LAN que hay en la red completa y la cantidad de redes WAN. Porque de manera lógica, un LAN y un WAN no tienen ninguna diferencia. Simplemente son segmentos de red que hay que ponerle una dirección IP. Entonces, lógicamente no hay una diferencia entre un LAN y un WAN. Solamente son segmentos de red en la cual tiene que configurarse una red IP. El segundo paso sería determinar el número de hosts requerido. Yo tengo que tener dos cosas en consideración, que son qué cantidad de redes yo voy a tener y qué cantidad de hosts por red yo voy a tener, porque mi subnetting tiene que contemplar en su plan que cada red tiene que tener la capacidad lógica de absorber la cantidad de hosts que hay en cada subred. Entonces, lo primero es determinar el número de red y luego determinar la cantidad de hosts requeridos. Y en base a esos requerimientos anteriores se crean los siguientes, déjame mover aquí el mouse, se crean lo siguiente que sería, yo tengo que crear a partir de estos dos datos, tengo que crear la máscara de la red completa, o sea, tengo que crear la nueva máscara que va a derivarse de los bits prestados que yo voy a tomar, el rango de red, los rangos de la subred y el rango de los hosts. Carlos me pregunta, ¿hay algún valor ideal para no crear demasiadas subredes? Bueno, no hay un valor ideal. Lo que se hace es que, por ejemplo, si la red del cliente actualmente tiene, por ejemplo, 10 localidades de LAN y tiene, vamos a asumir, vamos a poner, por ejemplo, 8 WAN, como un ejemplo, el requerimiento sería 18 subredes en la actualidad, pero para cualquier diseño sensato de red debe de tomarse, el ingeniero de red debe de tomar los requerimientos actuales, que serían 18 redes en total, pero tú tienes que tomar en cuenta los requerimientos futuros. Obviamente tú tienes que hablar con el presidente de la compañía, con los gerentes principales, y que te hagan ellos tienen que tener una proyección de cuál es el crecimiento esperado que va a tener la red en sentido de infraestructura, porque ese crecimiento debe de contemplarse en el diseño de la red inicial, porque en base a eso se van a tomar entonces, se va a hacer el plan de subnetting de acuerdo a los requerimientos actuales junto con la cantidad de redes y hosts que va a tener la red en el futuro. Eso te evitaría a ti que ustedes como ingenieros de red hagan un cierto plan de subnetting y a los 6 meses, al año, a los 2 años, la empresa tenga un crecimiento que no se calculó y tu plan de red ya no satisface los requerimientos de red que pueda tener en un futuro cercano, y ahí viene un problema de que ya la red está diseñada en base a una estructura IP específica, y cambiar eso después de que la red está montada es trabajoso y bien difícil, porque ya después de que la red está montada y tú tienes ya los usuarios trabajando, hacer un plan de subnetting nuevo significa cambiarle la dirección IP a todo el mundo en la red, y eso significa interrumpir el trabajo de la persona, de los empleados normales que están haciendo su trabajo, y al mismo tiempo eso requiere que en cierto momento la empresa se pare y un sinnúmero de situaciones que son realmente molestosas. Por eso que siempre es bueno tomar en cuenta la cantidad el crecimiento futuro que tendrá una empresa a corto, mediano y largo plazo. Contestada la pregunta, Carlos.
Isaías me pregunta si hay un número máximo de hosts por red. El número máximo lo va a determinar la clase de dirección. Por ejemplo, en una clase C, en un bloque de clase C, lo máximo que yo puedo tener es 254 máquinas. Entonces, mientras más bit prestado de host yo tomo, obviamente tengo que tomo bit prestado de host para su red, voy creando sus redes, pero al mismo tiempo se van a dar cuenta que mientras más bit prestado yo tomo de host, menos computadora por su red yo tengo. Entonces, básicamente, la cantidad máxima está fija porque va a depender de la clase de dirección IP que yo tenga y de la cantidad de host, de la cantidad de bits que yo tome prestado de la parte de host. Contestada la pregunta, Isaías. Entonces vamos a ver el siguiente slide. Vemos que tenemos la máscara, que es un concepto importante. Saben ustedes, ya saben que tenemos la dirección IP, que la dirección IP tiene 32 bits. Y la máscara, que también tiene 32 bits. La máscara no es más que el recurso que le indica a un dispositivo cuál es la parte de host y cuál es la parte de red de una dirección IP. Por ejemplo, si tenemos la dirección 10.0.0.0 y yo le hago la siguiente pregunta: ¿cuál es la máscara por default de la clase A? Escríbanla en el chat, por favor. Ok, la máscara por default de la clase A es, como ustedes bien dicen, 255.255.0. Las direcciones IP junto con las máscaras, nosotros la expresamos en decimal. Fíjense que yo pongo la dirección IP 10.0.0.0 y la máscara 255.0.0.0. Las máquinas entienden binario 0 y 1. Entonces, ya en el procedimiento de subnetting vamos a tratar siempre la máscara en términos de binario. Por ejemplo, si se fijan aquí, el primer octeto dice 255. Es 255 porque en la máscara de red, en el primer octeto, todos los bits se encuentran puestos en 1, que sería así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso da 255. Si yo llevo esos 8 bits, lo llevo a binario y lo sumo, lo llevo a decimal y lo sumo, me va a dar 255. Y el segundo octeto se encuentra así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se encuentra en 0. El tercer octeto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se encuentra en 0. Y el último octeto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a ver esto para acá. 7 y 8 se encuentra en 0. Entonces, esa máscara de 255, 000, sale de que todo lo que se encuentra en 1 en la máscara representa la red. Y todo lo que se encuentra en 0 representa la computadora. Es tan simple como eso. Entonces, a una PC, a un router, a un switch, a cualquier equipo, a un microondas, a una nevera, lo que sea, que usted le ponga una dirección IP y una máscara, la máscara lo que le indica a un equipo a nivel de IP es qué cantidad de los 32 bits de una dirección IP representa la red y cuál representa la computadora. En el caso de una dirección de clase A, la máscara por default es 255.0.0.0 y eso significa que el primer octeto será la red y los otros 3 octetos serán los hosts. Esa es la razón de ser de la máscara. Simplemente delimitar qué cantidad de los 32 bits de una dirección IP son la red y cuál es la parte de computadora. Como ustedes se van a dar cuenta ahora en subnetting, no en subnetting sino en BLSM, sabrán que ya realmente no existen clases de dirección IP. El concepto de clase A que ustedes tienen y clase B y clase C es muy bonito para aprender a cómo funciona el protocolo IP. Pero en la realidad no hay clases ya. Simplemente yo tengo una dirección IP
Y la máscara, ustedes van a ver eso más adelante cuando entremos al tema de VLSM, pero se lo adelanto desde ahora. Como no hay clase, o sea, la clase simplemente nos sirve como un delimitador para yo identificar que por default cuántos bits tiene una dirección IP para red y cuánto tiene una dirección IP para host, pero ya realmente no hay clases. Vi una pregunta por aquí que creo que no contesté, déjenme buscar aquí en el chat antes de seguir. Y es una pregunta de Jorge. Jorge me pregunta, ¿es válido mezclar una red de clase C para la LAN y una clase A para WAN? Sí, Jorge, es válido porque como vamos a ver más adelante, no hay clase. Simplemente la clase lo que te ayuda es a identificar una dirección IP y saber cuál es la máscara por default. Pero al no haber clase, se van a dar cuenta que en una red yo puedo tener una dirección IP que es supuestamente de clase A. Por ejemplo, yo puedo tener una dirección, lo voy a escribir aquí para que ustedes se den cuenta que no hay clase. Yo puedo tener una dirección 10.0.0.0 que supuestamente eso es clase A. Eso es clase A. Y si es clase A, eso sería la red, aquí y estos tres serían los hosts. Pero yo puedo tener una dirección de clase A con una máscara como esta, 255.255.255.0. Y lo que esa máscara simplemente lo que me dice a mí es que de los 32 bits ya no hay clase, sino que de los 32 bits que tiene esa dirección IP, los tres primeros octetos son la red, según la máscara aquí, porque todos los bits se encuentran en uno. Y el último aquí sería los hosts. Entonces yo diría, ¿eso es una clase A? Bueno, sí, es una clase A, pero realmente no tiene tres octetos, estos tres de host, sino que solamente tiene uno, porque realmente ya no hay clase. ¿Entendieron esa parte de que quiero que tengan claro de que la parte de la clase es simplemente para yo poder identificar la dirección IP y saber que a partir de que yo identifico una clase, yo sé cuál es la máscara por default y automáticamente sé cuántos bits viene por default en la parte de red y cuánto viene en la parte de computadora. Pero a partir de ahí ya yo puedo coger todos los bits prestados que yo quiera. O sea, quiero que me digan si esa parte quedó clara en el chat. Ok, eso lo van a ver más claro cuando yo haga un ejercicio de VLSM. Pero por el momento vamos a seguir con la parte de subnetting. Entonces, la máscara es simplemente eso. La máscara es lo que le dice a una computadora, a un router, a un switch de esos 32 bits, qué es lo que representa la red y qué representa los hosts. Entonces, como se fijan aquí, la máscara por default de la clase A, miren aquí. La máscara de la clase B, 255.255.0. Fíjense que los primeros 16 bits son la red y los dos últimos son la computadora. Y aquí los primeros 3 octetos son la red y el último la computadora. Tienen que saberse eso es vital. La máscara por default tiene un ejercicio en el módulo 3 donde tienen que identificar una serie de direcciones IP y ponerle la máscara por default. Entonces, la parte de CIDR, que es lo que yo le explicaba aquí, Classless Interdomain Routing, es simplemente que classless significa sin clase y que ya no existe clase a nivel de direccionamiento IP. De ahí que viene Classless Interdomain Routing. Y al no haber clase, simplemente la dirección IP se representan con esa nomenclatura, /29. ¿Qué significa ese /29? Simple. Siempre recuerden y tenganlo fijo en su mente, escríbanlo con sangre si ustedes quieren, pero que no se le olvide que una dirección IP tiene siempre 32 bits. Y ese 29 lo que le dice a ustedes es que de los 32 bits, 29 son de red y 3 son de computadora. Entonces, ustedes dicen aquí, miren, fíjense, esa dirección, ¿qué clase es? Clase C. Ese número, el primer octeto, se encuentra entre 192 y 223, por eso es clase C. Es clase C. Como es clase C, yo me sé su máscara por default, que es 255.0. Entonces me dicen que esa dirección clase C, esa dirección que es 192.168.1.16, vino con 29 bits. 29 bits tiene puesto en 1. Eso significa
que como yo sé que de clase C, ella por default, su máscara por default me dice que viene con 24. Y si me dicen que tiene 29 bits puestos en uno, significa que tomaron ¿cuántos bits prestados? Tomaron entonces 5 bits prestados. 5 bits. ¿Por qué? Porque de los 5 bits, tomaron de aquí, viene con 24 y lo llevaron a 29, significa que tomaron 5 bits prestados. Tomaron de este octeto aquí 5 bits prestados. Entonces solamente dejaron 3 bits para host. Que es lo mismo que yo haga esto. Si yo llevo esa máscara a binario, yo digo que esa máscara en binario es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso es 255. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 255. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 255. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, vino con 24 bits y me la dieron con 29. Yo sé que viene con 24 porque yo identifico la clase. Recuérdense eso. Pero como me la dan con 29 fue que hicieron esto. 1, 2, 3 y 4. Eso serían 28. Y 1 sería 29. Ese slash 29 es lo mismo que yo haga esto. 255 aquí. 255. Esto sería 255 y aquí sería 248. Porque si yo sumo ese bit, eso vale 128. Ese bit vale 64. Este bit vale 32. Ese bit vale 16. Ese bit vale 8. Eso suma 248. Es decir que si yo digo que la red 192.168.1.16 slash 29 es lo mismo que yo ponga esa dirección IP y que yo le y con la máscara 255.255.248. O sea, ese 29 es equivalente a que yo exprese eso en esa máscara. Eso significa simplemente que de los 32 bits hay 29 que son de la red y dejaron solamente 3 bits para computadora. Mírenlo ahí. Esos 3 bits son los que dejaron para computadora y cuando llegue un ejercicio de subnetting ustedes van a ver cuántas computadoras son esos. Yo se lo voy a adelantar y es que si dejaron 3 bits para computadora yo simplemente digo 2 a la 3, son 3 bits, me va a dar 8. Y como yo le dije que se pierden 2 siempre en cada red, yo tengo 6 hosts por cada red de esta. O sea, ellos tomaron 5 bits para red y dejaron 3 bits para computadora. Alguien, déjenme ver una pregunta que me hacen aquí. Bueno, me pregunta, ¿es válido mezclar una red de clase C para LAN? Sí, es válido. Eso no importa realmente, Jorge. Tú puedes, por ahí dice, en un examen vi que había una dirección de clase C. ¿Cómo se utiliza? Ok, las direcciones de clase D se utilizan para multicast. Y multicast es simplemente cuando se envía una máquina, le envía un mensaje a un grupo específico. Entonces las direcciones de la clase D, que son de multicast, se utilizan para enviar mensajes multicast. Es decir, si una máquina se quiere comunicar con un grupo de máquinas en la red, utiliza entonces una dirección de clase D. Carlos me pregunta, el CIR 29 tendríamos 30 subred entonces. 30. Vamos a ver. Si de los... Recuerden que 192.168.1, o sea, esta dirección es de clase C y viene con 24 bits. Solamente me quedó de fábrica esos 8 bits y entonces yo, como me la dieron con 29 bits, yo asumo que ellos tomaron 5 bits prestados. 1, 2, 3, 4 y 5. Si tomaron 5 bits prestados significa 2 a la 5 es igual a 32 y como se pierden 2 redes se van a dar cuenta que se pierde la